9. Continuamos en realidad. Nada, les mencionaba que acá se veía cómo desemboca en la segunda porción del duodeno, en la cara posterior, y acuérdense que lo hacen casi conjuntamente, en la mayoría de los casos, con el conducto que va a venir del páncreas, que es el conducto de Wirsung, ¿sí? Más adelante igual tenemos hígado y tenemos otra clase de páncreas que ahí lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, con respecto a los hepáticos, ¿sí? Que de esto también vamos a ir repasando todo en varias clases, tanto en hígado como en páncreas, porque está todo relacionado, ¿sí? Lo que son los hepáticos, que es la primera parte, ¿sí? De lo que es la vía biliar, ¿sí? Los grandes, ¿bien? O los que van a formar por lo menos los primeros conductos de la vía biliar extrahepática, ¿sí? El hepático derecho y el izquierdo se van a encontrar en la placa iliar, ¿sí? Que es esta región de acá, es el primer segmento de lo que es extrahepático, que es un engrosamiento, ¿sí? De tejido conectivo que depende de lo que es la cápsula de Gleason, que es la capa que tiene de cobertura el hígado de tejido fibroso. Vieron que siempre en todos los tejidos tienen adventicia, tienen peritoneo, tienen diferentes cápsulas. El riñón tiene también la cápsula renal. Bueno, en el caso del hígado se llama cápsula de Gleason y es esta capa de tejido conectivo más externa. Esa capa se engrosa a nivel del ilio, ¿sí? Y del pedículo hepático y hace un engrosamiento. Eso se diseca durante la cirugía para tener un mejor acceso a lo que son los conductos hepáticos, ¿sí? Y ahí es donde los vamos a encontrar, ¿bien? Bien pegados al hígado, bien a la salida del hígado, ¿sí? Vamos a tener el hepático derecho, ¿sí? Que va a recibir a los conductos biliares del 4 y 8, ¿sí? Del 5 y 8, perdón, y del 6 y el 7, ¿sí? Son estos 4 que van a pertenecer a lo que es el lóbulo derecho, ¿sí? El 1 normalmente varía, o drena una rama al derecho y una rama al izquierdo, ¿sí? O a veces todo al izquierdo, ¿sí? Es el que más varía de los dos. Pero después lo vamos a ver bien en lo que es la parte de hígado, ¿sí? Pero esto para que sepan básicamente cómo se va formando. El derecho va a recibir al conducto que viene del 5, al conducto que viene del 8, al que viene del 7 y del 6, y van a formar el hepático derecho. Y del lado izquierdo va a recibir a los que vienen del 4, ¿sí? Del 2 y del 3. Y a veces también aparte del 1, ¿sí? Acá sería más o menos de lo que serían el 2 y el 3, ¿sí? Y el 4. ¿Bien? Esta imagen igual es muy esquemática, después lo vamos a ver bien con las venas bien divididas. Bueno, básicamente eso, ¿sí? Se van a ir uniendo, ¿sí? Los diferentes conductos de los diferentes lóbulos y van a formar un conducto de mayor calibre que van a ser los hepáticos, ¿sí? Cuando los hepáticos se unen, van a formar lo que se conoce como hepático común, ¿sí? Cuando el derecho se une con el izquierdo. Van a formar el hepático común, ¿sí? Que tiene un trayecto corto hasta unirse con el conducto cístico, ¿sí? Para formar el colédoco. Acá lo que les aclaraba es que el hepático izquierdo, ¿sí? Tiene un recorrido más horizontal y más accesible que el derecho, ¿sí? El derecho es como más vertical y está como más dentro del parénquima, y el izquierdo tiene un recorrido más horizontal y más largo, ¿sí? Que hace que generalmente sea más accesible a la hora de hacer anastomosis, ¿sí? Es el que se usa con más frecuencia, ¿bien? Depende de la causa en realidad. Los tumores de páncreas, por ejemplo, se hacen colédoco, duodenoanastomosis. Esto es para más que nada lesiones quirúrgicas por de la vía biliar, que hay alguna sección a esta altura, ¿sí? Entonces la reparación se realiza a nivel del hepático izquierdo, que es más accesible, ¿sí? En esta imagen les puse que a grandes rasgos lo que es la vía
biliar se puede dividir en 3 segmentos, depende de la bibliografía que lean, si no en 4. Esto es más como a grosso modo, tiene una región que es cercana a la placa iliar o superior, una parte medio peritoneal, que esta es la que va a ir en el epiplón menor, por el epiplón menor, y una parte inferior que es la que va a atravesar el páncreas y el duodeno. ¿Sí? De la vía biliar accesoria, ¿sí? Hoy comentamos que tenemos a la vesícula y al conducto cístico. Son los dos elementos de lo que se llama vía biliar accesoria. La vesícula va a tener como función ser reservorio de la bilis. Uno come, la bilis baja por lo que es la vía biliar, ¿sí? Por el hepático, por el colédoco, baja. Y sobre el final hay un esfínter, ¿sí? Que cuando nosotros no comemos, ese esfínter está cerrado. Entonces toda la bilis que viene bajando no pasa. ¿Y qué es lo que ocurre? Se guarda en la vesícula, ¿sí? Cuando uno come, ese esfínter se relaja, la vesícula se contrae y toda la bilis pasa al intestino para la digestión. ¿Bien? Funciona como reservorio. ¿Bien? Se encuentra en la cara inferior del hígado, ¿sí? Se le describe en 3 partes. Un fondo, ¿sí? Que generalmente, fíjense, está más en relación como con el borde anterior del hígado, inferior, cara inferior, pero anterior, esto sería posterior. Entonces eso es lo que está más en contacto con el peritoneo, con los órganos abdominales, ¿sí? Después tiene un cuerpo, ¿sí? Y un cuello, que es esta parte que se angosta acá, ¿bien? Y un infundíbulo. Hay una imagen que no sé si la puse, no la puse, voy para atrás, se las muestro. La parte de la vesícula. Ahí. Acá se ven las partes de la vesícula, ¿sí? Un fondo, que suele estar peritonizado, un cuerpo, ¿sí? Un cuello, que es donde se angosta, y esto que acá está como un infundíbulo, nosotros lo conocemos como bacinete. Es como un fondo de saco y generalmente en el bacinete, en esta zona, es donde las piedras, cuando hay litiasis vesicular, se apoyan, ¿sí? Como que se juntan acá o se apoyan acá, en el bacinete, ¿sí? Bien. Después, a ver, para que se me olvide decir algo. El conducto cístico se prolonga desde el cuello, ¿sí? Desde esa zona que se hace más angosta, hasta el hepático común, hasta el hepático común para formar el colédoco, ¿sí? En menos del 2% de los casos, este conducto a veces está más arriba y desemboca en el hepático derecho. En realidad, variaciones de la vía biliar, ahí vamos a ver, o de implantación del cístico, más que nada, en realidad hay varias, ¿sí? Hay implantaciones de císticos muy cortos, de císticos altos, de císticos bajos, de císticos en bayoneta porque le hacen como una vuelta por delante de la vía biliar o por atrás, ¿sí? Esas son variaciones. Lo más común es que sea en el hepático común, ¿sí? Y que tenga un trayecto de 2-3 centímetros el cístico, ¿sí? Este, por ejemplo, es una implantación baja, tiene un conducto cístico muy largo, ¿sí? Vamos a tener un colédoco corto a expensas de esta implantación. Y lo más normal es que ocurra acá y en la cara lateral, ¿sí? Después puede pasar que estén adheridos y a la hora de la disección sea muy difícil separarlos, incluso que puedas cortar la vía biliar, ¿sí? Una unión alta, que puede ser en el hepática común y como dijimos, en menos del 2% de los casos en el hepático derecho. Este es el cístico corto o ausente, ¿sí? Después puede ser en bayoneta anterior, que es que cruza por delante de la vía biliar y desemboca en la lateral, o que cruza por detrás, en bayoneta posterior. Perdón, chicos, sí, está bien lo que está diciendo. Y este es en caño de escopeta. ¿Sí? Bien, esta es una imagen. ¿Alguien sabe por dónde está pasando ese hilo verde? ¿O ese cablecito verde? ¿Alguien sabe qué es eso? Una arteria. No, ¿cómo? Es un espacio. O sea, sí, acá está la arteria hepática, acá está el conducto Triángulo. hepático común. ¿Cómo? El triángulo de Carlos. ¿El triángulo de qué? Perdón, se escucha medio mal.
Triángulo de Carlos, algo así puede ser. No, eso sería acá, este triangulito de acá. Pero este espacio, ahora lo vamos a ver eso. Ahora vamos a mencionar el triángulo de Carlos. Es de las primeras clases que les di, cuando hablamos de peritoneo, mencioné esto. Que está por detrás del epiplón menor y por detrás del pedículo hepático, por consecuencia. Es el hiato de Winslow. ¿Se acuerdan? El hiato de Winslow era este espacio de acá, que está comprendido por delante por el epiplón menor, el epiplón menor en su espesor. Recuerden que epiplón es un repliegue peritoneo que une dos órganos entre sí, el hígado con el estómago. Es ese repliegue peritoneo que va del estómago al hígado, y en una parte de su espesor tiene el pedículo hepático. ¿Bien? Entonces el hiato de Winslow, por delante tenía a esto, así que es el epiplón menor, por detrás tiene a la vena cava que viene pasando por el fondo y subiendo al tórax para llegar al corazón, ¿sí? Y tiene por abajo el duodeno, la primera porción o el bulbo duodenal, y por arriba el hígado y la cara inferior del hígado. Este espacio, que es el hiato de Winslow, nos da en realidad paso a la transcavidad de los epiplones, que sería el espacio que está acá, ¿sí? Que tiene esto que hay acá es páncreas, que se ve ahí un poco, páncreas que se encuentra, ¿se acuerdan? La transcavidad entre los epiplones, entre el estómago por delante y el páncreas por detrás. Tiene una cavidad virtual que normalmente, si no tenemos ningún proceso infeccioso o lo que sea, está vacío, ¿sí? Pero bueno, después de última lo repasaremos si quieren, ¿bien? Es el hiato de Winslow, igual yo estas fotos se las había puesto para que veamos la vesícula, que está acá, el conducto cístico que viene ahí a desembocar en el hepático común, y ahí se ve el colédoco. Después se ve la arteria hepática, ¿sí? Esta es la coronaria estomáquica, acá está el tronco celíaco, ¿sí? La coronaria estomáquica o gástrica izquierda, la hepática común, la gastroduodenal que se está metiendo por detrás del duodeno, y eso, esta es la pilórica, ¿sí? O la gástrica derecha, se la conoce también, la gastroduodenal, y acá ya se continuaría como hepática propia. Pues la hepática propia da dos ramas, la derecha y la izquierda. Y de la derecha van a ser la arteria cística. Bien, ahora lo vamos a ver en otras fotos. Y acá se ve la gastroepiploica derecha, y por allá arriba tendría que venir la gastroepiploica izquierda. Bien, esto era lo que les mencionaba hoy del epiplón. Sí, acuérdense que es ese repliegue de peritoneo que une el estómago con el hígado, el epiplón menor, y que tiene tres zonas. Una zona que se llama par pediculada, que es donde va lo que es el pedículo hepático, ¿sí? Donde va el conducto colédoco, donde va la arteria hepática y donde va la vena porta, ¿sí? Sería este espacio de acá. Una par flácida, que es por donde no pasa nada, y una par condesa, donde pasan filetes nerviosos, más que nada. Bien. Seguimos, conducto colédoco, ¿sí? Seguimos con lo que es la vía biliar. Un segundo. Bueno, tenemos el conducto colédoco que discurre por el epiplón menor, que es lo que les estaba comentando, junto con la arteria hepática y la vena porta, ¿sí? Por la pars pediculada. Bien. Y se le describen al colédoco cuatro segmentos. Uno supraduodenal, que es el que está por arriba del duodeno, sería este espacio. Una supraduodenal, una retroduodenal, que está por detrás del duodeno, uno pancreático, que sería este trayecto, y el intraparietal. ¿Sí? Acá se ve un poco el recorrido, lo estamos viendo por detrás. Dimos vuelta al duodeno así, lo replegamos, ¿sí? Lo liberamos y lo replegamos. Esto se llama, en realidad, maniobra de Kocher, sería como una maniobra de Kocher, ¿sí? En la cual despegamos el duodeno y podemos acceder a su cara posterior. Bien. Y vemos cómo viene descendiendo el colédoco por detrás, ¿sí? Esta sería la porción supraduodenal, por arriba del duodeno, supraduodenal. Esta sería la retroduodenal, por detrás del duodeno.
una porción pancreática, y la intraparietal es ese pequeño trayecto que va a tener intramural, por dentro de la pared hasta que llega a la luz del órgano, ¿sí? Y acá lo que vemos también, que está lindo, es la arteria gastroduodenal, que yo les había dicho que cuando se producen las úlceras duodenales, que son de cara posterior, erosionan esta arteria y dan sangrados importantes. ¿Bien? Entonces esas son las 4 porciones. Y el conducto colédoco desemboca a nivel de la segunda porción duodenal en la cara posterior, que eso también ya lo habíamos visto, ¿sí? Ahí estaría la desembocadura en la papila mayor. ¿Sí? En la papila menor desemboca el conducto de Santorini, que sería el accesorio del páncreas, y en la papila mayor desembocan el colédoco y el wirsum, ¿sí? Que es el conducto principal del páncreas. ¿Bien? Se llama papila porque sobresale así y ampolla porque se genera como una cavidad por dentro, ¿sí? Esta ampollita de... Bien, acá les puse una imagen como para repasar un poco las porciones, ¿sí? Podemos repasar también un poco lo que es la irrigación, ¿sí? Tenemos la vía biliar, este conducto, ¿cómo se llama? Así no se me aburren. Estoy marcando con el Hepático mouse. derecho, Hepático derecho, perfecto. Este, el izquierdo, bien. Esto, el hepático común, perfecto. Y esto, el cístico, que cuando se une al hepático común forma el colédoco, colédoco. Que el colédoco tiene 4 porciones. Esta porción que está por encima del duodeno, que se llama supraduodenal, exactamente, supraduodenal. Esta porción que va a ir corriendo acá lo tendría que ver por transparencia, que va a ir de acá a acá, que comienza el páncreas, retroduodenal por detrás del duodeno, la pancreática, que se veía bien en la foto previa que les dije, y la intramural, ¿sí? Que va a ser el último trayecto que atraviesa la pared del duodeno para llegar a la luz del duodeno. ¿Bien? Un poco de repaso de lo que es irrigación, que nos va a servir ahora. Fíjense, acá tengo la aorta. El primer vaso que da la aorta es este, que son las diafragmáticas, ¿sí? Bien, que van a irrigar el diafragma. Después tengo este tronco, que es el tronco celíaco, ¿sí? Que da 3 ramas. Esta que sería... ¿Qué rama es esta del tronco celíaco? la gástrica derecha, Gástrica izquierda o coronaria estomáquica, ¿sí? Esta viene por detrás y es tortosa. Esplénica. La esplénica, exactamente. Y esta, La gástrica derecha. hepática común. La gástrica derecha, que les encanta decirla, es esta. Es una rama de la hepática que va a ir al píloro. En realidad yo siempre la estudié como pilórica, pero en la nomenclatura nueva está como gástrica derecha. Y esta como gástrica izquierda. Para mí genera confusión al pedo. Esta para mí es más fácil acordarse que es la pilórica porque va a ir al píloro. Y esta es la coronaria estomática. Punto. Bien diferentes los dos nombres. Si no es gástrica derecha y izquierda y como que tampoco, no sé, a mí me marea. ¿Sí? Pero bueno, la gástrica derecha es esta, la ramita de la hepática, ¿sí? Que va a ir al píloro. Y se van a estomosar con la coronaria estomática, ¿sí? Bien. Bien, esta sería la gastroduodenal, que es la que sangra, cuando las úlceras duodenales que están ubicadas en cara posterior la erosionan, y de la gastroduodenal nace esta arteria, que ¿cuál es? Epiploica izquierda. Gastropiploica izquierda. Gastroepiploica derecha, y la izquierda sería esta, ¿sí? Que viene de la esplénica. Bueno, hicimos un repasito. ¿Cómo está irrigada la vía biliar? ¿Sí? Principalmente lo que es
la vía biliar en sí, no la accesoria, sino el colédoco y los hepáticos, tienen una doble irrigación. Una que viene por arriba y otra que viene por abajo. El 60% viene de abajo, ¿sí? Como ramas de la gastroduodenal y de la pancreático-duodenal, ¿sí? Van a dar ramas, ¿sí? Y se van a anastomosar con las que vienen de arriba, así van a formar una red, ¿sí? Y de arriba va a venir de lo que es la arteria cística y la hepática derecha, de la hepática derecha y de la cística. Entre este grupo superior y este grupo inferior forman una red anastomótica. Y los vasos más grandes, ¿sí? Los principales, corren a lo que se conoce hora 3 y hora 9. ¿Sí? Corren por los laterales del conducto. Y me dejan libre la cara anterior. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno hace cirugías de colédoco, siempre que uno hace la sección del colédoco o la apertura del colédoco, lo hace por cara anterior. Porque si entro por cara lateral, rompo los vasos sanguíneos, que de por sí son re chiquitos, son pocos, y puedo dejar desvascularizada una zona, ¿sí? Entonces, por eso siempre la apertura es anterior, ¿sí? El colédoco. Esta es la importancia en realidad de saber esto. Y es importante saber porque muchas veces cuando hay lesiones de la vía biliar, sí, que se confunden porque tiene una anatomía normal, porque está pegoteado, por lo que sea, por suerte pasa poco, muchas veces cuando se lesiona la vía biliar, se lesiona la hepática derecha. Y la hepática derecha nos da irrigación a toda esta vía biliar. Entonces, cuando yo después quiero hacer una reconstrucción, quiero unir el hepático, por ejemplo, con el yeyuno, que es un hepático yeyuno anastomosis, tengo un hepático que está poco irrigado. Entonces las anastomosis a veces tampoco andan bien, ¿sí? Porque lo dejé sin irrigación, ¿sí? Eso en realidad es la importancia que tiene la irrigación de esto, ¿sí? Y lo que es la irrigación de la vesícula va a estar dada por la arteria cística, que lo más frecuente es que sea rama de la arteria hepática, ¿sí? Pero tiene un montón de variaciones. Esto es lo más frecuente, pero puede salir de la hepática izquierda, ¿sí? Puede salir de la gastroduodenal, y puede salir hasta de la mesentérica superior, más lejos todavía, ¿sí? En el organismo todo tiene variaciones, nosotros vemos lo más frecuente, ¿sí? Y pensando en arterias y venas, por eso yo le doy menos bola a la parte venosa, porque las venas es lo más variable todavía. Las arterias son relativamente constantes, ¿sí? Pero las venas son más variables todavía. ¿Sí? Y acá están los dos triángulos que nombraban ustedes, en realidad ustedes mencionaban el de Calot, que es el triángulo que nosotros tratamos de identificar durante la cirugía, tratamos de identificar el cístico, tratamos de identificar la arteria cística, la vía biliar, ¿sí? Y formar lo que se llama el triángulo de Calot, el triángulo de seguridad, que nos permite hacer la disección de la vesícula, ¿sí? Y la sección de los elementos con seguridad, ¿sí? Habiéndolos reconocidos, ¿bien? Porque muchas veces tenemos esas variaciones que les mostré y nos podemos mandar un moco. Entonces hay que estar seguros, hay que reconocer este espacio, ¿sí? Con una disección tranquila y meticulosa, y una vez que reconocemos todo, recién seccionar los diferentes elementos para realizar la colicistectomía. El triángulo de Calot está delimitado por la arteria cística por arriba, el conducto cístico y el conducto hepático. Y lo que es el triángulo de Boudet, ¿sí? Que es este de acá, está delimitado por el borde inferior del hígado, por el cístico y por el hepático común, ¿sí? Sería este. Bien, de contenido, el triángulo de Boudet, que me olvidé de mencionarlo, el triángulo de Boudet tiene a la arteria cística, ¿sí? De contenido. Y en el triángulo de Calot suele tener al ganglio de Cloquet, ¿sí? Y esto era todo hasta ahora. Bien, ¿dudas? Muchas, pocas. Hay que estudiar. Algo que me quieran comentar, que no hayan entendido, que haya dicho diferente a Laura. Igual esto lo vamos a ir machacando un montón, porque como les digo, el tema que sigue es hígado y después es páncreas.
O sea, vamos a seguir machacando sobre estos temas, sobre la agregación, sobre las relaciones, sobre la ubicación, un montón, ¿sí? No sé, si quiere preguntar algo. ¿Y se entendió? Somos muy poquitos conectados. ¿Ustedes tienen clase ahora a las 6 o no? Tenían clase a las 6. Bueno. Yo les voy a subir la clase ahora en lo posible, ¿sí? Así ya me olvido y ustedes ya las tienen, ¿sí? Y la clase que viene, entonces me parece que toca, a ver, déjenme chequearlo, creo que hígado. Sí, lo que sería hígado. ¿Sí? Así que vamos a ver bien la anatomía, la segmentación, las relaciones. ¿Sí? Bueno, listo, chicas, nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene